Le he puesto de título a esta prédica: Dios quiere que seas feliz. Y yo quiero, por favor, que me pongan en pantalla Ageo 1:5. Y dice aquí la palabra de Dios: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice: meditad. ¿Puede decir conmigo esa palabra? Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Qué feo esto: sembráis mucho pero recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Prácticamente aquí te está diciendo: lo que te llega el dinero es como si tuviera un hueco en el bolsillo. Todo se me va. Hago mucho pero recojo poco. ¿A cuántos les ha pasado? Pero aquí hay una palabra y dice meditad. Diga conmigo: meditad. Póngame el 7, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente dice meditad. Es la segunda vez que te dice meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. El 9. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en la casa. ¿Y por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Ay, pastor, yo pensé que quería que salgamos felices. Mira esto, qué tenaz. Hay algo en tu vida que capaz no estás viendo la bendición de Dios como quieres. Y aquí Dios te dice: medita en lo que estás haciendo. Te está diciendo: piensa en lo que estás pensando. Yo nunca pensé en lo que estaba pensando hasta que el Espíritu Santo me confrontó con mis pensamientos. Uno piensa que los pensamientos son normales. A la final soy yo quien pienso y nada va a pasar. Pero no se dan cuenta que la mente es un portal donde puedes abrir las puertas para que el cielo te visite o que el infierno te visite. ¿Y qué te está diciendo aquí la palabra en Ageo? Te está diciendo: detente. Hay algo capaz en tu vida que no está pasando como quieres que pase, y probablemente es por lo que estás pensando. Pasa que muchos, y por eso creen en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Si usted no creyera en Dios, no estaría aquí. Usted está aquí porque cree en Dios. Pero es diferente creer en Dios y creer a Dios. Creer en Dios, dice la palabra en Santiago, que hasta los demonios creen y tiemblan. Cuando yo creo en Dios, no soy ni más especial que un demonio. Hasta el demonio cree. Pero aquí está la batalla. No está en que tú creas, hasta el diablo cree. La batalla está en que tú creas a Dios lo que Él te está diciendo a ti. ¿Ya creíste? Ya, perfecto, dense un aplauso. Creyeron en Dios, ya. Pero eso es la 1%. La batalla comienza para que no le creas a Dios. Aquí estaban contando testimonios. Creyeron en Dios, pero ¿estás dispuesto a creerle a Dios por tu sanidad? ¿Estás dispuesto a creerle a Dios por tu provisión? ¿Estás dispuesto a creerle a Dios por lo que Él te ha dicho en tu vida? Usted puede estar aquí físicamente, pero su mente no está. Ahí es la batalla para que usted no reciba. ¿Qué se imagina usted? Me acuerdo cuando fuimos a Israel, hay un campo enorme, bien grande, es una planada como si fuese un aeropuerto. Nos estaba diciendo el israelita que estaba aquí: este es el campo que se llama Armagedón. Es donde va a ser la batalla final. Para los que no saben, Apocalipsis 16:15, por favor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y sea su vergüenza. El siguiente, por favor. Y los espíritus de demonios se reunieron a todos los gobernantes y a su ejército en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Yo lo estoy leyendo en el TV. Este es el lugar donde va a ser la batalla final. Entonces, ¿cuántos se imaginan cómo va a ser la batalla final? Cuando hablamos de batalla, la gente piensa que va a estar en la batalla del Armagedón, así, con espadas. Pero no se da cuenta, la palabra de Dios nos habla. El pastor estuvo hablando la anterior semana. Aunque nosotros estamos en la carne, dijo él, no militamos, dice la palabra en Corintios, 2 Corintios 10, no militamos según la carne, porque nuestra batalla es espiritual. Es con seres que tú no ves.
Menos mal no tienes la espada, porque igual no la vas a utilizar. La batalla final, ¿cómo va a ser entonces? ¿Cómo cree que va a ser esa batalla final? Si ahorita usted no puede controlar sus pensamientos y sus pensamientos te controlan a ti, yo no sé si llegues hasta la batalla final. Si ahorita batallas con un pensamiento en contra del pastor, de seguro el diablo te va a engañar en contra de Dios en la batalla final. Efesios 6:11, por favor. Diga conmigo, la batalla es en la mente. Entonces la gente piensa que se va a enfrentar con un chamuco así face to face y sería chévere. No me faltan las ganas, pero la batalla es en la mente. Entonces va a haber un espíritu de engaño que va a querer venir. Dice la palabra que incluso si Satanás engañó al tercio de los ángeles, él apresura su tiempo. Dice, él apresura porque si no todos seríamos engañados. Y Efesios 11, dice aquí la palabra, Efesios 6:11, perdón. Dice, pongámonos toda la armadura de Dios para poder mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todos las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al diablo. Ya creo que lo sabemos de memoria este versículo, ¿verdad? Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Defiende tu posición, poniéndote el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, para que pónganse el calzado de la paz, para que estén preparados del escudo de la fe, para detener las flechas encendidas del diablo, y pónganse la salvación como casco, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La lucha es primero para que tú pierdas tu escudo. La lucha primero decía de Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido pero para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús está orando por ti y por mí para permanecer con el escudo de la fe. Si algo que está orando Jesús por ti no es por tus finanzas, es por tu escudo. Porque si tú sabes defender, cuando quiera venir el ataque del enemigo de que no vas a prosperar, tú vas a levantar tu escudo. No necesitas, Dios te está diciendo, aquí en mi armadura yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y aquí hay algo especial, dice también, y voy a ir con esto y quiero que me presten atención, es el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación cubre la cabeza, cubre los pensamientos. ¿Estamos ahí? Hasta ahí quedémonos un ratito. ¿Dónde es entonces nuestra batalla? ¿Dónde va a ser la batalla? Diga, es entre mis orejas. Por eso Dios te dice, cuida lo que escuchas. Porque si la batalla es entre tus orejas, el diablo va a querer hacerte tambalear. Por eso cuido yo lo que escucho, y yo escucho y me lleno. Y por eso tenemos una cultura de testimonios. ¿A cuántos se les activó la fe cuando escucharon esos testimonios? ¿Sabe qué pasó cada que testificamos? Su escudo se fortalece, se agranda. Mi fe está siendo fortalecida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando usted escucha otros pensamientos, cuando usted escucha argumentos en contra de Dios, en contra del reino de Dios, en contra del pastor, en contra de la iglesia, su escudo se hace así. Nuevamente yo te vuelvo a decir, piensa en lo que estás pensando. ¿Estás agrandando tu escudo o lo estás haciendo minúsculo? Entonces dice la palabra de Dios, Dios nos dio un espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Espíritu, alma y cuerpo. Mucha gente piensa que la mente es enemiga de Dios. Y yo le vengo a decir, la mente no es enemiga de Dios. ¿Y qué nos categorizan a los cristianos? Por poco no razones, no pienses. Nos categorizan a los cristianos como no inteligentes, porque muchas veces se ha dicho, es que la mente, el razonamiento es enemigo. Y no, la mente no es enemiga de Dios. Por algo Dios nos dio una mente a ti y a mí. Porque si Dios no nos hubiese dado una mente, o sea, ¿para qué Dios te pone tu enemigo aquí? Dice la palabra, tenemos la mente de Cristo.
El problema no es tu mente, el problema es tu mente no renovada, que esa sí es el enemigo de Dios y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces la gente dice, no tengo que razonar, no, tienes que razonar conforme a tu espíritu y que tu espíritu guíe a tu mente, no tu mente a tu espíritu. Tu espíritu debe guiar tu mente y no tu mente tu espíritu. ¿Por qué digo no apagues al Espíritu Santo? Porque mucha gente, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo, la gente razona, eso no es de Dios. Se están inventando. De seguro les contrataron a esos actores para que vengan a testificar del cáncer. Eso le pasa ya no a mí. Es que eso es de emoción. Y la mente se deja llevar por el razonamiento en vez del espíritu guiar a la mente. Cuando tu espíritu guía tu mente, tú la renuevas. Cuando tu mente lleva tu espíritu y guía tu espíritu, la Biblia te llama que tienes una mente reprobada, que ya voy a hablar de eso. Entonces el enemigo no es tu mente, es la mente no renovada lo que es un problema. Diga conmigo, mi mente no es enemiga de Dios, pero mi mente no renovada sí puede ser mi enemiga. Amén. Porque dice la palabra de Dios, cree y te será hecho. Dice la palabra que con el corazón se cree para justicia. Algo sucede cuando tu mente se alinea a tu espíritu. Algo sucede. Porque cuando yo estoy declarando, yo estoy creyendo en mi espíritu, pero he renovado mi mente para saber que Dios puede sanar el cáncer, milagros ocurren. Si yo declaro, puede que yo declare, por eso yo inicié diciéndole un versículo que dice, sembráis mucho y recogéis poco. Haces mucho y no siembras nada, porque probablemente no estás pensando en lo que estás pensando. Porque tú estás capaz diciendo, sí creo, pero tu mente renovada dices, imposible, no lo vas a hacer. No ocurrió. Pero algo ocurre cuando tu mente está renovada conforme a tu espíritu. Cuando tu mente está alineada a tu espíritu, diga conmigo, milagros ocurren. Donde uno va al banco, quiere ver al banquero. Uno va al cine, quiere ver la película. Pero uno va aquí a la iglesia y no quiere ver a Dios. Y la gente se ha acostumbrado con una mente caída. Los milagros era cuando fueron Jesús, mentiras y aún mayores cosas harán, dice la palabra. Y yo me acostumbré con una mente religiosa a pensar que los milagros no pueden ocurrir. Porque el diablo te entrena para que tú seas una plataforma para sus pensamientos con la mente reprobada. Pero la mente renovada eres una plataforma para los pensamientos de Dios. Lo normal, iglesia, es que pienses, como dice la palabra, en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo buen nombre. ¿Sabe por qué hay una iglesia amargada? Que la gente viene acá y no es feliz. Porque el diablo ataca acá. Te pudo haber dado salvación, pero David decía, devuélveme el gozo de mi salvación. Te va a quitar tu gozo, porque si pierdes tu gozo, ojo con esto, después puedes perder tu salvación. Porque cuando pierdes tu gozo, comienzas a pensar, es que Dios no me quiere, es que esto no va a suceder, y te vas desviando poco a poco. Poco a poco, es sutil, poco a poco en la batalla en tu mente. Juan 15:7, dice aquí la palabra, si permaneces en mí, ¿y qué? Y mis palabras, póngame por favor, Juan 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es el requisito para que tus oraciones sean respondidas? Que aquí estés lleno de la palabra de Dios. La gente dice que tengo que solo decir, no, llena tu mente de la palabra de Dios. Mucho tiempo pasaste llenándote de basura. Por eso nosotros no vemos ni tele, ni Netflix, ni nada de esas vainas. Nos llenamos de la palabra. Estoy a cada rato poniendo la aplicación de la Biblia. Me lleno de la palabra, me lleno de prédicas. Vuelvo a escuchar. Quiero renovar, porque hay una lucha.
Pero usted muchas veces no escucha lo que quiere, escucha la música que siente, se deja llevar por las emociones, porque no estás pensando en lo que estás pensando. Estás permitiendo que el diablo ocupe tu mente y que repruebe tu mente en vez de que Dios la renueve. Y por eso llega uno el domingo con las justas, cuando lo normal es vivir de gloria en gloria. Si tú estás batallando en tu mente con tristeza, con depresión, con soledad, con qué va a pasar, capaz no suceda, capaz me voy, capaz no es de aquí, capaz, piensa en lo que estás pensando. Piensa a quién le estás dando cabida. Si tus oraciones no están siendo respondidas, procura que sus palabras, como dice en Juan 15:7, que sus palabras permanezcan en tu pensamiento. Mateo 17:14, por favor. Cuando llegaron al gentío, vino un hombre se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Mi hijo es lunático y padece muchísimo, porque a veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Vino un hombre buscando liberación para su hijo. Jesús le respondió el 17: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráemelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, se quedó sano desde aquella hora. Y viniendo todos los discípulos de Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Pero Jesús dijo: por vuestra poca fe. Es decir, porque este escudo suyo ha estado muy pequeño. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué he orado y no ha sucedido? ¿Por qué? Por vuestra poca fe. Porque no has pensado en lo que estás pensando. Has permitido que tus pensamientos hagan chiquita tu fe en vez de hacerla más grande. Pero dice aquí: pero si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y de allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿Quieres que nada te sea imposible? Piensa en lo que estás pensando. Pero este género, el 21, no sale sino con ayuno y oración. ¿Sabe cuál es el género que no sale? La incredulidad. No es que si yo ayuno mucho voy a poder sacar este cáncer. No, si ayunas y oras mucho, vas a poderte sacar la incredulidad de tu cabeza, y tu espíritu se va a alinear a tu mente, y lo que declares será hecho. La gente aquí en la universidad, en el colegio, tus amistades nos han adoctrinado para tener incredulidad y que las cosas no sucedan. ¿Por qué cree que la oración de un niño sucede o no ha visto? Lo que el niño ora, pasó. Porque no hay incredulidad. Entonces lo que dice está alineado con lo que cree, está alineado con lo que declara, está alineado con la palabra, y milagros ocurren. Cuando tu mente está alineada a tu espíritu, diga conmigo: milagros ocurren. Entonces la Biblia nos habla de hombres y mujeres. La gente piensa que solo suceden con los pastores o los hombres perfectos, pero en realidad la Biblia nos habla de personas imperfectas que pelearon la buena batalla de la fe y que no bajaron su escudo. Usted abre la Biblia y no ve santitos. Ve a un Pedro que le voló la oreja a alguien. Ve a un David adúltero. Ve a un Moisés que, teniendo ahí la llama encendida, no creyó, viendo a un Dios que podía hacer cosas tan grandes que le podía sanar de su tartamudez. Vemos hombres con errores, mujeres con errores. Nosotros somos personas con errores. Pero la batalla es: no bajes tu escudo, piensa en lo que estás pensando, libérate de la incredulidad. Porque el diablo está luchando para que tú aceptes su pensamiento y milagros no ocurran. Voy a entonces hablarle del ciclo de los pensamientos. Una vez que eres salvo, Satanás pelea. Diga conmigo: que no le crea a Dios. Esa es la pelea del diablo, que tú no le creas, que te argumentes, que lo que te dice lo argumentes, no le creas. Y por eso escúcheme bien esto, que esto me habló el Espíritu Santo. La gente en la iglesia no ora porque no quiere pasar por la desilusión que no suceda. Prefiere evitar orar porque dice: ¿y si no pasa? Mi ego, yo quedo mal, o una desilusión. Es que si yo no le creo a Dios por lo que va a ser mejor, evito desilusionarme yo, porque es algo demasiado grande que ocurra. Muchos solteros dejan de orar por su pareja
porque quiere evitar la desilusión que no ocurra. Quieres evitar orar por tu casa, por tu auto, porque quieres evitar la desilusión que no ocurra. Pero la Biblia te manda a que tú seas específico con tus oraciones, porque si tú pides y tus pensamientos están llenos de Él, pide lo que tú quieras, dice la palabra, y te será hecho. Y te será hecho. Pero la gente no lo cree. Entonces el diablo primero te batalla que no le creas a Dios cuando cosas van a suceder, y dos, que no goces y disfrutes. Porque ¿cómo llevas una relación si tú no le crees a la persona? Imagínense yo casada con el pastor y no le creo a él. Creo que él existe, sí, pero no le creo a él. Voy a vivir un infierno en la casa, no le tengo confianza. Así mismo es la relación con Dios. El diablo quiere que no le creas, y el diablo quiere verte amargado. El diablo quiere que no goces. El diablo quiere que no disfrutes. El diablo quiere que no disfrutes del momento. Gente que está soltera anhelando estar casada, gente que está casada anhelando estar soltera, gente que está aquí en la iglesia anhelando estar en la parrillada, y cuando estás en la parrillada anhelas estar en la iglesia. ¿O no? Cuando estás acá y cuando se acaba, y cuando estás allá y cuando voy. La gente no vive el momento, no disfruta, porque eso es lo que quiere que hagas el diablo. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino, diga conmigo, justicia, paz y gozo. El gozo es la tercera parte del reino. Si no tienes gozo, no tienes el 33.33%. Y cuando tienes paz, tienes gozo. Entonces cuando no tienes gozo y no tienes paz, entonces si no está la persona a tu lado sonriendo, estará en el reino. Ay, ay, ay. ¿O en qué reino estás? Porque el reino de aquí abajo a tus pies están todos amargados. Porque todos los que están debajo de tus pies, ellos no pensaron en lo que están pensando. Ellos dejaron que el pensamiento de Lucifer entre a su mente. Son ángeles caídos. Les entró la semilla. Están amargados, no cumplieron su propósito. Pero yo le vengo a decir que leí el final del capítulo y nosotros ganamos. Entonces sonría, entonces sea gozoso y sea parte de este reino. Nehemías 8:10 dice aquí la palabra: no estés triste, sino gózate, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. El gozo del Dios es mi fortaleza. Cuando este guerrero, escúcheme bien, va a necesitar fuerza. Cuando la batalla ya acabó. Cuando el guerrero va a necesitar fuerza. Hable conmigo. Bueno, antes también, pero lo que necesita es fuerza. ¿Quién ha ido a la guerra? Él se ha ido a la guerra. Durante la batalla. Se necesita fuerza durante. No es ni antes ni después. Acá todo el mundo tiene fuerza cuando va a iniciar. Pero durante la batalla es que el diablo va a pelear tu gozo. Durante la batalla va a tratar de venir con pensamientos de que no va a suceder. Durante la batalla va a tratar de venir con pensamientos que contigo no es, que es con el de allá. Que contigo no va a pasar, que eso solo le pasó a él. Que no, nadie te quiere, que ese mensaje mandaron para ofenderte, que tu familia te abandonó, que tu esposo te odia, que tu mujer no te quiere servir. Durante la batalla te quiere atacar con el gozo. Devuélveme el gozo de mi salvación. Aquí viene con pensamientos para quitarte la fuerza. Durante, ¿cuántos están pasando ahora mismo una batalla? Estás creyendo a Dios por tus finanzas, estás creyendo a Dios por tu familia, estás creyendo a Dios por tu ministerio, estás creyéndole a Dios por algo. ¿Cuántos estamos modo guerra ahora mismo? Entonces te vengo a decir que el diablo va a querer atacarte en tus pensamientos para que pierdas el gozo, porque pierdes el gozo, pierdes su fortaleza. Pierdes tu fortaleza, vas a ser un blanco fácil para el diablo. Porque Jesús fue atacado ¿cuándo, iglesia? Cuando estaba cansado. El diablo no te va a atacar cuando estás hip hip aleluya aquí.
No. Te va a atacar en tu momento de debilidad. Cuando tu papá te ofendió, cuando tu mamá te dejó, cuando el pastor capaz no hizo lo que tú querías, cuando algo pasó con tu esposa en casa, cuando algo pasó con tus hijos. En tu momento de debilidad te va a atacar. Entonces necesitas fuerza y gozo en medio de la batalla. Es muy fácil por eso caer en lo natural y apagar nuestra fe y perder nuestra mentalidad de reino. Por eso en Hechos 14:22 dice la palabra que ánimo a los discípulos, y allí infundían ánimo a sus discípulos y los alentaban a mantener fe, y les decían: para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Vamos a pasar por tribulaciones para entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no quería Dios que seamos felices. Sí, pero quiere que seas felices a pesar de tus tribulaciones, no porque no tienes tribulaciones. Amén. El primer ciclo del pensamiento es el poder de la sugerencia. El diablo primero te sugiere. Ese es el ciclo de los pensamientos. Guerra avisada no mata soldados. Entonces, primero, el diablo te va a querer sugerir, hijo. Te va a decir, conoce cómo te sugiere: no pases tanto tiempo, no seas fanático. Pero dice Mateo 6:33, si yo pongo el reino de los cielos primero, todo lo demás viene por añadidura. Te sugiere, vas a perder amistades, ¿para qué estás ahí en la iglesia? Te sugiere, vas a perder tu vida ahí, pasas ahí. Pero dice la palabra que el que pierda su vida por causa de mí, él la hallará, dice Jesús. Dice, después, ¿para qué vas a diezmar? No te va a avanzar. Primero paga tus deudas y después diezma. Pero dice Malaquías 3:9 que Él abrirá las ventanas de los cielos y Él reprenderá al devorador de nuestra cosecha. Va a venir, va a querer con el diezmo suficiente para que ofrendas. Es que ya no tienes que dar más. Pero dice la palabra que con la misma medida que nosotros medimos nos volverán a medir. Que si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente. Pero si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Entonces la batalla. ¿Y cuándo va a venir? Cuando te llamen del banco, pague. Cuando te llamen de la hipoteca de la casa, pague. Y ahí tú vas a poner, pero es que yo he sembrado abundantemente, por lo tanto voy a cosechar abundantemente. Y el Dios de paz, Él me va a prosperar. Él fue empobrecido para que yo sea enriquecido. El pensamiento: si mis hijos fueran diferentes, si mi esposo atendiera mis necesidades, si mi esposa atendiera mis necesidades, si Dios no me ama, no hubiese pasado esto. El enemigo quiere que tú aceptes el pensamiento. Viene la sugerencia, lo aceptaste. Comienzas a entretener con él. Viste de más a esa mujer. Comienzas ya a manipular un poquito más, a entretener ese pensamiento. Comienza, ya no solo es una sugerencia, sino también llegó a ser ofensa. Y lo que me dijo el Espíritu Santo, porque con esto yo voy a ministrar también, es: trata la ofensa. Porque no solo fue una sugerencia de un pensamiento, sino quiso ser una sugerencia para llegar a su corazón y ofender. Como no vieron, te ofendiste contra Dios porque no ocurrió. Ábrame por favor en Marcos 6:6. Marcos 6:6. La sugerencia se hizo pensamiento. Y dice la palabra: y Jesús salió de ahí, de esta región, y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo, el siguiente día de descanso, donde comenzó a enseñar en la sinagoga, mientras los que estaban ahí quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban: es un simple carpintero. De Jesús se burlaban: es un simple carpintero. Ay, pero es el hijo de María, es del hermano de Santiago, José, Judas y Simón, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Primero viene la ofensa y después viene la incredulidad. Porque la gente se ha ofendido con una iglesia, deja de creer en un Dios de milagros. Porque la gente se ofende con alguien, comienza a caminar en incredulidad. Y Dios me habló y me dijo: hay mucha gente acá que ha estado ofendida. Y por eso el enemigo levantó un pensamiento de incredulidad. Póngame el 5. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí. Diga conmigo: ofensa, incredulidad, no hay milagro.
Hay mucha ofensa también intelectual que nos impide recibir el milagro. Porque tengo muchas preguntas. ¿Por qué no ocurre esto? ¿Por qué no me ha pasado a mí? ¿Por qué ya no viene este rompimiento, de repente? Y cuando no tienes respuestas, comienzas a dudar, a ofenderte contra Dios. Y está bien preguntar, pero cuando la respuesta no viene, tienes que aprender a confiar. Aquí tú decides si cultivas el pensamiento, lo entretienes o lo desapruebas y lo desechas. Cuando ya piensas mucho, ya llega a ser una mentalidad. Sugerencia, ofensa, pensamiento, mentalidad. Ya no hay que hacer nada. El diablo ya no te tiene que mandar dardos. Ya tú piensas de esa manera. Ya es tu manera, tu modus operandum. Yo me imagino que cuando dice aquí, alma mía, alaba a Jehová, imagino que David estaba en su peor momento. Estaba teniendo, ¿cuántos han tenido esos momentos en que no ves nada, está oscuro? Y le decía a su mente, a su pensamiento, tienes que alabar a Dios, no puedes pensar lo incorrecto, porque tienes que formar una mentalidad de milagros, no una mentalidad caída. Y le decía, alma mía, bendice a Dios. Entonces cuando tú menos ganas tengas que alabar, más lo tienes que hacer. Tienes que hablar a tu espíritu, que tu espíritu hable a tu mente y decirle, alma mía, bendícelo, alma mía, algo va a suceder. Alma mía, lo mejor está por venir. Y le hablaba, que tu espíritu hable a tu alma y no tu alma a tu espíritu. Que tu espíritu le diga a tus emociones, deben estar felices, debes de estar gozoso. No porque me siento mal, me aíslo, me voy y dejas que tu mentalidad sea una mentalidad caída, llena de argumentos en contra de Dios. Por eso Salmos 1 y Josué 1:8 dice, medita de día y de noche y todo lo que hagas va a prosperar. Si tú piensas lo que estás pensando, lo que haces va a prosperar. Si tú piensas lo que estás pensando, en Salmos 1 dice la palabra, serás como un árbol junto a corriente de agua viva, que dará su fruto a tiempo y su hoja no cae. Pero la gente se abruma cuando no tiene el control, porque nos gusta que nuestra mente entender las cosas. Y cuando no lo entendemos nos abrumamos. Y tenía que hacer así porque este es el negocio que tenía que salir. Y si Dios le da la gana de darte por otro lado. Porque cuando nos fuimos a Miami con mi esposo, déjeme decirle, nunca se nos habían secado tantos negocios. Sembramos en varios lugares, nos gusta diversificar el riesgo. En ninguno se abrieron las puertas. Y Dios nos dijo, deja de tener fe para recibir, porque yo te voy a dar una mentalidad que yo voy a hacer el milagro a través de ti y tú no vas a solo recibir el milagro. Porque la gente está esperando el maná, cuando ya somos la generación de Josué y la generación de conquista, que donde vamos el Espíritu Santo va a ir con nosotros. Y Dios nos cambió la mentalidad totalmente. Pero la gente aquí está adicta a razonar, adicta a preocuparse. ¿Sabe lo primero que choqué con el pastor cuando nos casamos? Él es un hombre en paz. Y a mí siempre me gustaba hacer las cosas. Y yo hasta batallaba con dormir, con eso le digo. Y él duerme como león. Y yo batallaba y tenía que hacer. Yo era adicta a preocuparme, adicta a razonar. Me costaba entrar en el reposo de Dios. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿verdad? Yo no estaba en paz, por lo tanto no estaba en gozo. Y el diablo usa la preocupación para maltratarte. Diga conmigo, el diablo usa la preocupación para maltratarme. No quiere que estés en paz. Porque cuando te quita la paz, te quita el gozo y te quita la fortaleza. Quiere que estés cansado, estresado y abrumado. Porque cansado, estresado y abrumado te es difícil escuchar a Dios. Porque cuando escuchó Elías a Dios, cuando vino el fuerte torbellino, el estruendo, dice la palabra, con el silbido suave y apacible. La gente quiere ya, finanzas, ya, ahorita, ay, estresado, ya. Porque así es el mundo. Pero cuando entras en paz y en descanso, es cuando tú escuches a Dios. Ahora mismo hay una batalla para que tú y yo no tengamos paz. Porque en la paz, en el silbido suave y apacible, está
su voz. La palabra de Dios que dice: deleítate en mí y yo concederé los deseos de tu corazón. Escuche, es una guerra espiritual. Deleítate, ten paz, ten gozo. Es una guerra para estar en paz y deleitarnos. Es una guerra para estar gozosos en su presencia. Porque cuando estás gozoso, mire, yo he ganado más batallas, y no intercediendo 2 horas, sino deleitándome de verdadmente en su presencia. Esa es la correcta batalla espiritual. Y yo le quiero pedir, vamos a ponernos de pie. Y vamos a ganar la batalla. ¿Cómo gano la batalla? Vamos a renovar nuestra mente. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Hay cosas en nuestra vida que hemos hecho injustamente. ¿Qué he hecho injustamente? He permitido que el diablo venga con pensamientos que no son los de Dios. He permitido que el diablo venga con incredulidad. Porque viene una cervecita nomás, pero después lo que he querido hacer en ti es una mentalidad conformista. Es que en la Biblia no dice no te tatuarás, no te harás piercings. Sí dice. Y viene así con pensamientos que son en contra de la mente de Dios. Hay una batalla para que no tengas paz. Y el Espíritu Santo me ha pedido en esta mañana, primero, vamos a estar en justicia. Si no hemos estado más enfocados en lo natural que en lo temporal. Si hemos estado cansados y decepcionados, y sobre todo hay algo especial, si te has ofendido en contra de Dios. Si no has permitido que el gozo esté en tu vida. Y ahí donde tú estás, en Marcos 4:35, con esto yo quiero acabar. Dice aquí la palabra: al atardecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron las multitudes y salieron con Jesús en la barca. Mire esto: pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Y después, cuando estaba lleno de agua, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, en plena tormenta, con la cabeza recostada en una almohada. Y los discípulos lo despertaron diciendo: maestro, ¿no te importa que me ahogue? ¿Cuántos han dicho eso? En NTV póngame por favor: Jesús, ¿no te importa que no tenga para pagar mis deudas? Jesús, ¿no te importa que no tenga para mis hijos? Jesús, ¿no te importa cómo reacciona mi esposo? Jesús, ¿no te importa cómo están mis hijos? Jesús, ¿no te importa esto que estoy viviendo? ¿Y qué hace Jesús? El 39: y cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y en esta mañana el Espíritu Santo está diciendo: ¿por qué te turbas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? Que yo puedo obrar, que yo puedo hacer lo imposible. Y escúcheme esto: usted va a tener autoridad sobre toda tormenta en la que usted pueda dormir. Si te está quitando tu gozo, no tienes autoridad. Si te está quitando tu paz, no tienes autoridad sobre esa tormenta. Jesús estaba esperando que ellos declaren y decreten. Pero porque la mente de Jesús estaba alineada a su espíritu, Él lo pudo hacer. Y la mente renovada es el paso para tu milagro. En medio de esta circunstancia, si tú puedes dormir como bebé o como el pastor, confiado, en paz, tienes autoridad sobre esa tormenta y vas a poder decirle que se calme. Pero si no tienes paz, mejor libérate de la incredulidad, ponte en justicia por no creerle a Dios y pídele perdón. Entra en la paz y en el gozo de Dios y milagros van a ocurrir. El meditar no es dejar la casa vacía sin pensamientos, es llenar tus pensamientos, como dice la palabra, de la palabra de Dios.
¿Cómo lleno mis pensamientos y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de Dios que dice la palabra y que nos enseñó cómo orar. Como es en el cielo, aquí en la tierra. Como es en el cielo, aquí en la tierra. Lo que sucede en el cielo va a ocurrir en mi casa. Lo que sucede en el cielo, voy a llenar mi mente. Eso es lo que va a pasar. No es dejar tu mente vacía, estar en paz. Es llenarte de los pensamientos de Dios. Y usted va a poder dormir en medio de la tormenta.